Severus le ordenó explícitamente que le diera esa susodicha radio mágica debía de controlar sino que cortar sus contactos con ese mercado negro subterráneo. Selene, sin mostrar resistencia, sacó de su baúl encantado un objeto que no parecía pertenecer ni al mundo mágico ni al Magel convencional. Era un cilindro metálico liso, sin inscripciones visibles, de un color entre acero bruñido y mercurio. Pulsaba con una luz tenue desde dentro, como si respirara magia. O algo más. Severus lo sostuvo en la mano con recelo. El tacto era frío pero se calentaba levemente, como si respondiera a su energía mágica. ¿Esto es la radio mágica?, preguntó con escepticismo. Sí, respondió Selene. Aunque el nombre es más una metáfora. Es una interfaz. Un nodo de contacto entre mentes, eso me dijo quien me la dio. ¿Y funciona con magia? ¿O con esa tecnología Magel que tanto te gusta?, preguntó, estrechando los ojos. Ambas cosas, en cierto modo. Está encantada, sí, pero también está diseñada para leer ciertas intenciones, ideas, y traducirlas a un plano de intercambio. Si tienes algo que ofrecer, explicó Selene con calma, lo piensas con claridad, lo colocas contra tu frente. Y la radio hará el resto. Recibirás una respuesta si alguien. O algo. Del otro lado está interesado. Severus bufó. Telepatía artificial. ¡Qué ridiculez! Pero a pesar de sus palabras, no soltó el cilindro. Lo examinó con atención, haciendo girar sus dedos alrededor de los grabados ocultos que empezaban a revelarse bajo su tacto. Bueno, ¿tienes algo para intercambiar o vender, padre?, preguntó Selene, cruzándose de brazos con una leve sonrisa. Algo que no necesites. O una idea. Incluso una receta de poción única podría atraer la atención. Snape meditó unos segundos. No era tonto. Sabía que si quería controlar ese objeto, tendría que entenderlo. Y para entenderlo, tendría que probarlo. Tengo algo, murmuró. Fue hasta su escritorio, sacó un pergamino sellado con un lacre verde oscuro. Dentro había una fórmula de poción original suya, una variación del elixir de concentración mental, perfeccionado tras años de pruebas. Regresó, colocó el cilindro en su frente con el pergamino en mano, y concentró su mente en la oferta. El cilindro brilló intensamente, luego tembló levemente. Un zumbido bajo llenó el aire, como un susurro detrás del velo de la realidad. Unos segundos después, Severus se sobresaltó al oír una voz en su cabeza, distante, pero clara. Interesante. Intercambio posible. ¿Qué deseas a cambio? Información. Objeto. Recuerdo. Memoria. Tecnología. Artefacto prohibido. Inspiración. ¿Aceptas negociar? Severus bajó el cilindro con una mirada completamente distinta. Ya no había burla en su rostro. Había cautela. Y curiosidad peligrosa. Merlín nos proteja, murmuró por lo bajo, y luego miró a Selene con un brillo agudo en los ojos. Dime la verdad, hija. ¿Con qué clase de seres estás jugando? Selene alzó una ceja y respondió con un dejo de misterio. Con comerciantes ya lo dije. ¿Y cómo entregas y te dan las cosas? Cuestiona Snape. Me envían una dirección a donde mandan una puerta que cruzo. Una puerta que cruzas, dice Severus sin entenderlo. Ustedes los magos usan la red Flu, y ellos tienen unas puertas aparentemente normales pero tiene un tipo de arco metálico, y perrilla que giras para conectar a otro sitio, y si lo deseas ver debemos salir de Hogwarts. Podemos salir ahora mismo, él le dice y lo hacen. El aire frío de la noche envolvía a Severus y Selene mientras caminaban por uno de los antiguos pasajes secretos de Hogwarts, uno que el profesor de pociones conocía desde sus días como estudiante. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y solo el sonido de sus pasos, y el leve silbido del viento los acompañaban. Selene, invisible gracias a su hechizo de sigilo, caminaba a su lado. Solo Severus sabía que estaba allí. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó con voz baja, sin detenerse. A una zona abandonada cerca del límite de Hogsmeade, respondió Selene,
Su voz suave como el viento. Allí aparecerá la puerta para nosotros o más bien para mí. ¿Aparecer? Inquirió él con una ceja arqueada. No están siempre ahí. Llegan. Cuando son llamadas para el negocio si es que no fue anulado o algo así. Al salir del túnel, caminaron entre los árboles hasta llegar a una zona apartada, donde el suelo estaba más seco y cubierto de piedras negras. Selene retiró el sigilo justo frente a un viejo cobertizo de ruido. Severus frunció el ceño, pero no dijo nada. Entonces Selene sacó el cilindro metálico. Lo presionó brevemente contra su frente, y murmuró. Solicito conexión. Entrega y recepción. Puerta inmediata. Confirmar. El objeto tembló y liberó una onda de energía imperceptible a los ojos muggles, pero mágica y densa para Severus, quien dio un paso atrás por reflejo. En un parpadeo, una puerta apareció frente a ellos. Era una puerta de madera vieja y oscura, encajada en un marco de metal negro opaco, curvado como un arco de herradura, con una perilla giratoria en el centro. Extraños símbolos, ni rúnicos ni muggles, parpadeaban en el arco metálico. Severus dio un paso adelante, examinando el objeto con asombro contenido. Su varita ya estaba en mano. ¿Y esta puerta? ¿A dónde lleva exactamente? Preguntó con gravedad. Depende de con quién estés negociando, respondió Selene. Esta en particular es de entrega y recepción. Me dejarán algo a cambio de cierta receta tuya si mal no recuerdas. Y no, padre, tú no puedes tocarla. Ni siquiera con un dedo. ¿Y si lo hiciera? Tus cenizas se esparcirían al viento, dijo Selene, completamente seria. Solo puede cruzarla el registrado. Por eso tienen el sello mágico, genético y cerebral. Tocó su sien con un dedo. No les gustan los entrometidos y los sin identificación, declara Selene. Severus entreciera los ojos. En ese momento, la perilla giró sola con un clic suave, y la puerta se entreabrió apenas. Un paquete cuadrado y sellado fue empujado hacia afuera por manos invisibles o algo así. El maestro de pociones logró ver un cuarto detrás de la puerta donde no debía haber nada más que espacio baldío básico, y la luz de un cálido día que se filtraba. Selene lo recogió con total naturalidad, lo guardó en su bolsa sin fondo, y luego la puerta desapareció con un leve suspiro de aire, como si jamás hubiese estado allí. Severus estaba mudo. No por miedo, sino por cálculo. Eso no era magia como él la conocía. No del todo. Ni tampoco era simple tecnología muggle. Era un híbrido. Y era peligroso. Tendremos una larga charla al regresar, hija mía, dijo con un tono helado, pero contenido. Lo sé, respondió ella sin mirar atrás, caminando de vuelta hacia Hogwarts. Pero al menos sabes de dónde saco algunas cosas. Y que es una gran oportunidad. Severus no respondió, pero en su mente ya tejía 10 nuevos hechizos de protección y un par de maldiciones. Porque si algo había aprendido esta noche era que su hija caminaba en mundos donde ni siquiera los magos más oscuros habían puesto pie. Y no iba a perderla por no estar preparado. Y si tuvieron una larga charla, por decirlo así, si padre le prohibió a Selene hacer contacto con ellos, y le dice que le entregue ese paquete, lo cual hace, y al abrirlo cuidadosamente ve un tipo de arma. La habitación de piedra, tenue por la luz de las velas, parecía más sombría que nunca. Severus tenía la expresión más severa que Selene había visto en él en mucho tiempo. Sostenía el extraño objeto con guantes encantados, como si esperara que explotara. Era una especie de pistola, no como las muggles comunes, sino más compacta, sin cañón visible, con un pequeño cristal en la parte superior que pulsaba suavemente con una luz azulada. En el costado, símbolos grabados que no eran rúnicos ni muggles. ¿Una arma borra memoria? Repitió Severus con incredulidad controlada. ¿Qué clase de demente crea algo así? Un científico loco, respondió Selene con tono sereno, casi aburrido, como si lo hubiera leído en una nota al margen de un libro de cocina. O eso dicen los registros orales. Se enfrentó a un vendedor de reliquias malditas,
Supuestamente uno de los buenos a la hora de estafar, vendía cosas gratis con consecuencias. La historia es vieja y oscura. ¿Y tú? ¿Intercambiaste mi elixir mejorado de concentración mental por esto? Sí. Lo pedían con urgencia. El que me lo dio parecía necesitarlo. No le vendí uno de tus antiguos lotes. Pues no ofreciste eso sino la nueva fórmula, añadió con tono apaciguador. Severus cerró los ojos por un instante, controlando su ira. Luego abrió el paquete con más cuidado. Dentro venía un pequeño estuche secundario con instrucciones escritas en inglés estadounidense. ¿Qué sabes de cómo funciona esto?, preguntó. Solo lo básico. Dispara una onda concentrada que borra recuerdos seleccionados, igual que el Obliviate, pero no deja rastro mágico detectable. Es tecnología solamente. O eso creo. No sé si es estable. ¿No sabes si es estable y la aceptaste igual?, rugió Severus entre dientes. Sí, porque nadie más iba a poder tenerla en Hogwarts sin delatarse. Y porque puede servirnos. Si Voldemort empieza a mirar más de la cuenta. O si alguien ve lo que no debe ver, dijo ella con tono gélido. Se hizo un largo silencio. Severus dejó el arma sobre una mesa protegida con runas de sellado y antielectricidad. Escúchame bien, dijo con voz baja pero implacable, no volverás a contactar a ese mercado, ni usarás ese cilindro sin mi permiso directo. A partir de ahora, cualquier artefacto que consigas pasará por mí. ¿Entendido? ¿Entendido?, respondió ella sin discutir. Pero Severus no era tonto. Notó que Selene no parecía contrariada, sino pensativa. ¿Qué más sabes de ese vendedor de objetos malditos? Dicen algunos que no murió exactamente, que a la verdad no estaba vivo, al menos no vivo en el sentido que conocemos como tal. Una cosa que parecía humano o lo fue hace tiempo. O que su alma fue contenida por artefactos para que no pudiera revivir o volver como fantasma. Otros dicen que cada vida arruinaba por él le hacía más fuerte. No sé cuánto es verdad. O no es raro que inventen historias para atraer clientela o evitar que se sepa la verdad. Y eso, hija, susurró Severus al cerrar el estuche con un clic mágico, es precisamente lo que me da miedo. Ambos se miraron. Sabían que el mundo mágico no estaba preparado para aquello que llegaba desde fuera. Ni Hogwarts, ni el ministerio, ni siquiera el señor tenebroso. Pero Selene. Sí lo estaría. Con o sin permiso. Selene se despidió dando un beso en la mejilla de su padre, luego se dirigió a la maleta. En un muro cercano ve una pequeña araña danzando, por así decirlo, y ella parpadea un par de veces y la araña se va. Una vez dentro de la maleta el sistema le dice: tu teatro ha funcionado, jejeje, rió el sistema con su voz traviesa, como la de un compañero de fechorías. Lo cual extrañó a la Snape, que se había acostumbrado a su tono frío. Selene, aunque divertida por la puesta en escena que había ejecutado con precisión, se llevó un dedo a los labios. No es que me guste engañar a mi padre, dijo en voz baja, pero necesito una tapadera sólida, algo que mantenga su atención en lo que quiero que vea. Ya sabes lo que pasa si se obsesiona con una línea de investigación. Inventar la existencia de un mercado negro es bastante creativo como solución, comentó el sistema, con ese tono irónico que solía tener a veces cuando aprobaba algo a su manera. ¿Y qué otra cosa podría haberle dicho? Signo de interrogación abierta. Hola papá, tengo acceso a un bolsillo extradimensional con tecnología que hace parecer que Merlín era un aficionado. Se carcajeó mientras se estiraba los brazos. Es mejor así. Que crea que tengo un contacto externo. Si supiera que tengo un Pocket programado con IA integrada y acceso a manufactura no lineal. Se volvería paranoico. Más de lo usual. Una pequeña proyección flotó delante de ella mostrando una imagen, un plano del castillo de Hogwarts con pequeños puntos rojos marcando ubicaciones estratégicas. Al pasar la mano por encima, las imágenes se acercaron. Arañitas negras, del tamaño de una moneda, parecían ubicadas en sitios específicos, marcos de cuadros, esquinas de estanterías, y junto a ciertos espejos.
Las arañas han posicionado los espejos según lo ordenaste, confirmó el sistema. El reflejo rebota justo como querías. Con la matriz encantada, podrías escuchar conversaciones dentro de los límites de los dormitorios y pasillos marcados. Incluso bloquear hechizos básicos de privacidad si ajustas el canal. Perfecto. Pero nada de escuchas a profesores que no estén bajo vigilancia de riesgo. No quiero que el sistema se autoactive si McGonagall decide quejarse de su té. ¿Y con Dumbledore? Preguntó el sistema, casi con picardía. Con ese sí. Sobre todo él. Vigilar todo el tiempo posible pero sin arriesgarse. Tal vez sea hora de hacerle una pequeña prueba, murmuró mientras sus ojos brillaban con determinación. ¿Qué tipo de prueba? Preguntó el sistema. Selene giró hacia un banco de trabajo, y colocó una esfera metálica con cristales incrustados que brillaban como estrellas. La conectó al pocket con un gesto fluido. Una que le hará pensar que alguien está atacando desde fuera. Vamos a ver cómo se comporta el viejo Albus cuando siente que pierde el control de Hogwarts. Y mientras la esfera comenzaba a cargarse con magia condensada, Selene sonrió como solo alguien que juega una partida secreta desde la sombra puede hacerlo. Usando el truco del reflejo sombrío que me proporcionaste sistema podré espiar o teletransportarme a donde están esos espejos declara Selene la cual queda pensativa ahora puedo acumular tropas y armas. Después de todo no puedo contar con la Orden del Fénix ni con los aurores del Ministerio para enfrentar a los mortífagos, acromántulas, dementores y gigantes sin olvidar hombres lobos o inferi. ¿Tienes alguna idea de alguna estrategia adecuada para tal escenario? Le pregunta Selene al sistema que tardó una fracción de segundo en procesar la pregunta de Selene, pero cuando respondió, su tono fue más serio que de costumbre, casi táctico. Confirmado. El armamento Muggle moderno posee la capacidad para neutralizar objetivos de gran escala como gigantes, grupos de acromántulas y tropas de inferi. En condiciones adecuadas, incluso los dementores podrían ser repelidos con suficiente fuerza térmica o explosiva. Sin embargo, adquirir, transportar y desplegar dicho armamento sin delatarte o causar un colapso político entre los mundos mágico y Muggle. Ese es el verdadero desafío. Selene, sentada frente a su mesa de estrategia en la maleta, observaba los mapas flotantes. Una imagen espectral de Hogwarts se proyectaba, junto con zonas del bosque prohibido, valles escondidos, y rutas subterráneas. Círculos rojos y verdes marcaban puntos críticos. El reflejo sombrío me da movilidad. Puedo espiar y desplazarme. Pero no puedo estar en todas partes. No aún, dijo cruzando los brazos. Necesito poder responder a ataques en varios frentes. Tropas, como dijiste. O por lo menos algo automatizado. ¿Qué tipo de fuerza deseas desplegar? Preguntó el sistema con un brillo azul suave en el aire. Selene giró lentamente su silla, pensativa. Necesito 3 cosas. Disuasión, que piensen 2 veces antes de atacar. Respuesta rápida, drones, golems mágicos, o alguna criatura bajo mi control que pueda activarse si algo entra en ciertas zonas. Ataque quirúrgico, si necesito eliminar a un objetivo clave, debe hacerse rápido, sin darles tiempo a reaccionar. El sistema respondió de inmediato. Recomendaciones iniciales. Golems híbridos, combinación de armadura mágica y núcleo de energía mecánica. Altamente resistentes a maldiciones básicas, pueden usar armamento Muggle o mágico. Programa en desarrollo. Muy costosos. Drones de sigilo con pociones o hechizos almacenados, perfectos para espionaje, seguimiento o incluso distracción. Pueden lanzar bombas de gas, viales de Veritaserum o humos omníferos mágicos. Armas borra memoria, si son atacados o descubren por alguien, les hacen olvidar antes de poder informarlo. Costosas, pero útiles. Red de portales sombra activados por reflejo, solo tú puedes usarlos con seguridad, para desplazamiento instantáneo entre puntos y si otros lo intentan sería como pisar una mina. Selene asintió lentamente, entusiasmada y a la vez tensa. Vamos a construir todo eso,
Sistema. Pero necesito acceso a más materiales, y a una zona segura fuera del alcance de Dumbledore o el Ministerio. Quizás un refugio oculto en el bosque o una dimensión de bolsillo estable. Puedo ayudarte a construir en el bosque prohibido, donde podríamos hacer una mazmorra con núcleo de control y llamarle base Umbra, responde el sistema. Selene sonrió, afiladamente. Perfecto. Vamos a prepararnos. Porque si el tablero se va a llenar de monstruos, yo no voy a quedarme mirando. Seré la reina oscura de mi propio juego. Y con un gesto, las proyecciones comenzaron a cambiar. Planes de fortificaciones, trampas, almacenes ocultos y tropas artificiales comenzaron a tomar forma. La guerra silenciosa se acercaba. Y Selene ya se preparaba para jugar a otro nivel. Más tarde de esa noche Selene suspiró, los dedos tamborileando sobre la superficie pulida de su escritorio dentro de la maleta. A su alrededor, los mapas flotaban aún, pero ahora en modo de reposo. Sus pensamientos eran veloces y precisos. Sistema. Dime, ¿puedo comprar refuerzos? No puedo hacerlo todo sola, dijo, cruzando los brazos con frustración. Una suave vibración recorrió el aire, y la interfaz del sistema apareció en su campo visual con una nota informativa. Confirmado. Se puede adquirir apoyo autómata. Sin embargo, los modelos robóticos de alta gama están fuera de tu rango actual de recursos. Entonces, ¿qué opciones tengo? Alternativa disponible, maniquís animados. ¿Maniquís? ¿Como los de ropa? Preguntó Selene, arqueando una ceja. Negativo. Estos están fabricados con biopolímeros flexibles reforzados, con aspecto humanoide básico, sin rasgos faciales. Su ventaja principal es estar animados por espíritus ligados, fantasmas no muy conscientes, sin voluntad propia, que permiten su autonomía básica. Son obedientes, programables y resistentes al daño físico y mágico moderado. ¿Y si se enfrentan a Inferi? Cuestionó Selene. Ganan. Los maniquís no tienen carne, por lo tanto son inmunes al dolor. Poseen mayor fuerza física y resistencia al fuego. Además, no se corrompen ni pueden rebelarse, como algunos elfos domésticos. Selene se frotó el mentón, evaluando la opción. En la pantalla flotante aparecieron detalles: fuerza comparable a 5 hombres, velocidad media, capacidad para cargar armas, ejecutar tareas físicas repetitivas, soportar entornos hostiles. Dame el precio por 10. Coste total, 60.000 créditos dimensionales más 2 núcleos etéreos. ¿Dispones de saldo suficiente? ¿Confirmar compra? Confirmado, dijo Selene sin vacilar. Un destello de luz azul marcó la transacción, y segundos después, en una de las cámaras vacías dentro del castillo donde estaba su maleta, comenzaron a materializarse uno a uno. Los 10 maniquís surgieron de niebla espesa, altos, sin rostro, con cuerpos de textura oscura como obsidiana húmeda. Permanecían en silencio, quietos, hasta que uno giró ligeramente su cabeza hacia Selene. ¿Están listos?, preguntó ella, observándolos con atención. Están ligados a ti. Esperan órdenes. Puedes asignar tareas básicas ahora o dejarlos en modo de espera. También puedes personalizarlos: ropa, armamento, habilidades. Incluso funciones de defensa del Pocket. Selene caminó lentamente frente a ellos como una general inspeccionando a sus tropas. Los usaré como guardianes de las entradas, y puntos clave de la guarida que quiero hacer. También quiero entrenarlos en combate básico, defensa contra la magia oscura. Y que aprendan tareas de mantenimiento y transporte. Tareas imposibles de realizar, dijo el sistema. Cada maniquí está, por así decirlo, preprogramado y no se puede caciar. Selene al final sonrió contenta, satisfecha. Ahora tenía sus primeras tropas. No eran humanos, ni autómatas rebeldes, ni aliados impredecibles. Eran suyos. Y era solo el principio. Que comiencen las pruebas. Sistema, murmuró Selene mientras paseaba por el inferior de su maleta,
aún rodeada por las sombras de sus recientes adquisiciones. He estado pensando en mi acromántula. Si de verdad quiero un ejército, quizás debería dejar que cree una colonia propia. Una vibración sutil marcó que el sistema había escuchado y comenzaba su análisis. Pocos segundos después, apareció una lista desplegable frente a ella con mapas mágicos flotando suavemente en el aire. Zonas recomendadas para la formación de un nido de acromántulas. Escocia. Tierras altas, Scottish Highlands, áreas boscosas, aisladas, protegidas naturalmente, baja presencia humana. Parque Nacional de los Cairngorms, cuevas, vastas zonas forestales, clima duro pero viable. Westeros, Sutherland y Caithness, regiones remotas, perfectas para ocultarse, acceso difícil, ideal para mantener alejados a los curiosos. Irlanda. Connemara National Park, terreno accidentado, ideal para madrigueras subterráneas. Montañas de Wicklow, densos bosques, acceso restringido, buena cobertura mágica natural. Regiones de Donegal y Mayo, costas escarpadas y zonas salvajes con poca vigilancia mágica. Interesante, susurró Selene, observando las zonas marcadas con tonos verdes oscuros y rojos de precaución. Sistema. ¿Cuánto alimento requeriría una colonia creciente? Estimación para una colonia inicial de 12 acromántulas adultas y 30 crías. De 40 a 60 kilos de carne al día. Alternativas: ciervos, jabalíes, ganado, carne procesada. Tiempo estimado para crecer a 100 individuos, 18 meses con recursos adecuados. Muchísima comida. Selene cruzó los brazos. ¿Y si cazo y transporto desde otras zonas usando portales? Viable. También puedes asignar a los maniquís la tarea de recolección, caza o compra encubierta en mercados muggles. Otra opción, generar cultivos de animales mágicos dentro del Pocket, aunque necesitarías adaptar el ecosistema. Tendré que establecer una base de operaciones en uno de esos lugares, preferiblemente en las Highlands. Puedo conectar ese sitio mediante un portal sellado. La acromántula de Selene, que había estado escuchando a través de una de sus crías espía, descendió lentamente desde una esquina del techo con un suave clic 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 de patas largas. Sus ojos brillaban con inteligencia. «¿Quieres una colonia, verdad?», dijo Selene en voz baja, acariciando una de sus patas delanteras con cuidado. La criatura asintió lentamente con una inclinación de su cuerpo. «Bien. Pero no se alimentarán de humanos. Solo enemigos. O ganado». Un leve chasquido marcó el acuerdo. Selene sonrió. «Entonces empecemos a construir un imperio. Paso a paso. Telaraña por telaraña. ¿Cómo cuántos individuos podría tener mi colonia de acromántulas hasta que llegue la batalla de Hogwarts?, le cuestiona Selene al sistema. El sistema respondió con su tono habitual, neutral pero preciso. Proyección de crecimiento para colonia de acromántulas. Asumiendo condiciones ideales de alimentación, temperatura, espacio y seguridad durante los próximos 6 años y 4 meses, la colonia podría alcanzar entre 600 a 1,100 individuos, con una posibilidad marginal de superar los 1,300 si se optimiza la reproducción acelerada mágica, y el suministro de presas grandes y constantes. Selene, satisfecha pero consciente del peso de semejante responsabilidad, simplemente asintió. Entonces. A dormir. Mañana será otro día largo. Vela chispas. La mañana siguiente llegó con la luz simulada del sol interior de su maleta. El sonido del oleaje suave y las gaviotas encantadas llenaban el aire de esa pequeña playa artificial. Selene, descansando en una hamaca mágica, llevaba puesto un bikini rosa discreto, disfrutando de un jugo encantado que nunca perdía el frío. Justo en ese momento, Harry descendió por la escalera, dándole curiosidad por el ambiente de ahí dentro. Al ver una playa, se detuvo, parpadeando al ver el paisaje. Y a su hermana. «Oh. Vaya», fue todo lo que pudo decir, ruborizándose hasta las orejas. «Harry».
Selene lo miró sin moverse demasiado. ¿Todo bien? Harry asintió torpemente mientras intentaba mantener la vista en el horizonte de agua ilusoria y no en el bikini. Justo entonces, Hermione bajó detrás de él, quedando boquiabierta al ver la playa mágica. Esto es impresionante. ¿Snape hizo todo esto? ¿A cuál de los dos te refieres? Le pregunta Selene. Yo le hice esto con magia, dijo Selene, sentándose lentamente en la hamaca. ¿Te gusta? Claro que sí. Esto es más avanzado que cualquier cosa que haya leído, dijo Hermione entusiasmada, ya con una libreta flotando a su lado y tomando notas. ¿De verdad? Pregunta Selene extrañada. Eso es raro, pues si tomamos la ilusión del techo abierto en el gran salón más la de las ventas que algunas te hacen ver el bosque en otoño o en invierno por un hechizo en ellas, creía que sería algo común de conocer. Ron bajó de último, caminando de espaldas mientras murmuraba. ¿Ya bajaron? Bien, no voy a mirar, no voy a mirar. Mi madre dijo que esos trajes de 2 piezas son indecentes. Ron, por Merlín, bufó Selene, mientras se reía por lo bajo. Hermione rodó los ojos, aunque con una leve sonrisa. ¿Y qué sigue en tu misterioso plan para dominar el mundo mágico, oh gran Snape secundaria? Ahora mismo, vacaciones mentales, respondió Selene, alzando su copa. Pero más tarde, quizás cuanto las tenga hacer que un par de acromántulas aprendan a cavar túneles de escape. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar uno, pensando y riendo para sí misma. Harry se rió nerviosamente. ¿Deberíamos estar preocupados por eso? No solo me acordé de algo gracioso, medio hermano. Ron palideció de inmediato. Genial. Y mientras el grupo se relajaba, o intentaba hacerlo, bajo la magia cálida de esa playa de bolsillo, Snape descendió con calma por la entrada de la maleta mágica, su túnica ondeando con elegancia contenida a cada paso. Al poner pie sobre la arena encantada, su ceño se frunció por costumbre. Aunque esta vez, no por enojo. La escena frente a él era inusual, una playa artificial perfectamente construida, olas suaves, palmeras mágicas. Y su hija, Selene, descansando con despreocupación en una hamaca, luciendo un bikini rosa pálido. Se detuvo en seco. Un recuerdo lo golpeó sin pedir permiso: Lily Evans, a los 15 años, con su traje rojo oscuro. Lo había comprado en secreto, emocionada, y un día lo arrastró al lago para relajarse lejos del castillo. Snape, por entonces, se sintió ridículamente fuera de lugar. Y furioso al ver cómo otros chicos la miraban como si fuera un trozo de carne a devorar. El silencio de Snape era tenso, y el trío dorado, que aún rondaba cerca, notó la mirada nostálgica y perdida en su rostro. Hermione abrió la boca para decir algo, pero Harry la detuvo con un leve movimiento de cabeza. No era el momento. Finalmente, Snape rompió el silencio con su tono seco y bajo. Veo que haces ilusiones muy convincentes, dijo, con un dejo de reconocimiento en la voz. Gracias, respondió Selene con una sonrisa tranquila, sin moverse demasiado de la hamaca. Su padre la observó por unos segundos más antes de preguntar. ¿Y de dónde sacaste ese traje de baño? Selene se estiró un poco, como si hubiera esperado la pregunta. De una tienda Muggle en Irlanda. La dueña no quería atenderme, le parecía una ladrona o algo así. Así que la asusté un poco. Y le dejé el dinero. No me iba a quedar con las ganas o la necesidad. Hubo un silencio tenso. Harry tragó saliva. Hermione se quedó muy quieta. Ron desvió la mirada. Snape alzó una ceja, cruzando los brazos. Su voz fue suave, pero cargada de una ironía muy suya. Una lección clásica sobre prejuicios, veo. Bueno, a los pobres y extraños les miran como si fueran perros callejeros, replicó Selene con calma. Pero los perros muerden si los acorralas. Snape suspiró, frotándose el entrecejo. Tu sentido de la justicia sigue tan dramático como siempre. Gracias, lo intento. Por un momento,
padre e hija compartieron una mirada. No de reproche, ni de distancia, sino de reconocimiento mutuo. Dos personas que el mundo empujó a los márgenes. Y que aprendieron a sobrevivir, cada uno a su manera. Vístete, por favor, añadió Snape, sin cambiar el tono. No pienso escuchar que Weasley tuvo pesadillas escandalizado por tu traje de baño. Sí, papá, respondió Selene con una sonrisa socarrona. Ron soltó una risita, que rápidamente se le atragantó cuando Snape le lanzó una mirada que podría haber congelado fuego. Y así, el ambiente de Playa Encantada continuó. Con un aire menos relajado, quizás, pero con más historia en cada ola mágica que tocaba la orilla. La escena era digna de un recuerdo imborrable. Selene, de pie sobre la arena encantada de su maleta, alzó una mano y con un simple gesto conjuró sobre sí un hábito de monja negro azabache, completo con velo, cruz sencilla al pecho y hasta sandalias modestas. El contraste con el bikini rosa que llevaba hacía unos segundos era tan brutal que Harry soltó una carcajada inmediata. Ron se dejó caer en la arena, riéndose a carcajadas, y Hermione, aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar sonreír. ¿Así estoy bien de tapada, padre?, preguntó Selene con fingida solemnidad, bajando un poco el rostro como si estuviera lista para recitar un salmo. Snape alzó una ceja. Una muy bien ejecutada, como si eso bastara para expresar la mezcla de resignación, sarcasmo y, muy escondido, afecto. No exageres, respondió con una leve sonrisa que duró apenas un segundo, pero que no pasó desapercibida para el trío dorado. Hermione se giró hacia Harry, incrédula. ¿Viste eso?, sonrió. Ron, aún recuperándose, murmuró. Snape puede sonreír. Pensaba que su cara no tenía esos músculos. Mientras tanto, en los pasillos de Hogwarts, algunos profesores, Filius Flitwick, Pomona Sprout, y hasta el serio profesor Vector, empezaban a notar un cambio en el aire. Los alumnos de Gryffindor, especialmente Harry y sus amigos, parecían menos tensos en clase de pociones. Incluso Neville Longbottom ya no tartamudeaba tanto cuando hablaba con el profesor Snape. Es extraño, comentó Pomona durante la hora del té, últimamente los Gryffindor parecen cómodos con Severus. ¿Habrá pasado algo? Flitwick ladeó la cabeza, furioso. Pero no todos estaban complacidos. Albus Dumbledore, en lo alto de su torre, observaba desde su pensadero las pequeñas señales del cambio. Sus dedos tamborileaban suavemente contra su escritorio. Había algo en el ambiente que le incomodaba. No necesito que Severus se suavice, dijo para sí mismo. Su amargura le ha servido bien. Es la sombra perfecta. El recuerdo viviente de lo que la oscuridad causa. De lo que cuesta redimirse. Un Snape amable no encajaba en su tablero. Y por eso era hora de empezar a vigilarla aún más de cerca. Pero abajo, entre la arena encantada de una playa artificial, Harry, Ron y Hermione se reían mientras Selene les ofrecía un sermón falso, con voz grave y tono teatral. Y recordad, hermanos míos, que la poción sin concentración lleva a la condenación. Y Snape, por primera vez en muchos años, no solo no detuvo la risa, sino que la permitió. Selene observaba en silencio el vaivén hipnótico del mar ilusorio que había creado dentro de la maleta. Las olas lamían la orilla con un murmullo constante, casi meditativo. Sus ojos no estaban en el agua, sino más allá, sumidos en un pensamiento peculiar, una vieja leyenda que había escuchado en uno de sus viajes. O mejor dicho, en uno de los libros antiguos del sistema, la historia de una araña belga que, tras beber aceite de ballena, había crecido hasta un tamaño monstruoso. Sistema, pensó, estableciendo el enlace mental, ¿qué pasaría si le diera aceite de ballena a una acromántula? La respuesta llegó enseguida, con el tono neutral característico del sistema. La leyenda a la que te refieres proviene de una versión antigua sobre la Catedral de San Juan en Bélgica, donde se decía que una araña creció tanto que alcanzó el techo del templo. Los relatos varían,
Algunas indican que medía 6 metros, otras hasta 12. Aplicado a una acromántula, con su biología mágica y adaptabilidad, es posible que supere los 10 metros de tamaño. Si el aceite es de calidad y la dosis es adecuada. Selene sonrió con una mezcla de inquietud y ambición. ¿Y si no uso aceite de ballena, sino algo más potente? ¿Leviatán? ¿Serpiente marina? ¿Erumpento kraken? El sistema pareció meditar. Aceites mágicos derivados de criaturas como el leviatán o el kraken contienen más energía mística que propiedades nutritivas. Podrían provocar mutaciones, no solo crecimiento. El aceite de Erumpent, en particular, es altamente explosivo, y peligroso incluso para criaturas mágicas. Recomiendo pruebas controladas antes de aplicarlo a una colonia entera. Selene asintió con una expresión sombría. La idea de una acromántula titánica liderando una legión no le parecía tan descabellada ahora. Pero en ese momento la voz de Harry interrumpió su concentración. ¿En qué piensas?, le preguntó mientras tomaba agua, al verla con la mirada perdida. Ella lo miró con un brillo pícaro en los ojos y, con la misma calma que si hablara del clima, dijo: «En que es mejor que la madre de Ron no se entere de las tangas brasileñas». Harry se atragantó. Hermione dejó caer su libro en la arena falsa. Ron se puso tan rojo como su cabello. «¿Qué dijiste?», soltó, con horror creciente. Selene sonrió. «Nada. Solo una reflexión inofensiva sobre lo que ciertas personas jamás deben descubrir». Snape, que también estuvo perdido en sus propios pensamientos, solo escuchó la parte final, alzó la ceja por segunda vez en el día. «No quiero saberlo». Y se marchó de nuevo, murmurando algo sobre la juventud y la decadencia de los valores en Hogwarts, mientras Selene se reía en silencio, tramando cosas mucho más grandes que lencería prohibida. «No deberías pensar en esas cosas», dijo Harry, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño con ese tono protector que a veces usaba sin darse cuenta. Hermione le fulminó con la mirada. «Harry James Potter, ¿de verdad acabas de decirle a alguien en qué puede o no pensar?». Selene soltó una risita, echándose hacia atrás sobre su toalla, aún con el hábito de monja a medio quitar, lo que hacía el contraste aún más extraño y gracioso. «Vamos, no todos visten igual en el mundo. Esas túnicas que usan», dijo señalando a Harry y Ron con la barbilla, «les hacen ver como bichos raros en otras partes». La expresión de Severus cambió al instante. Esa palabra, bicho raro. Fue como si el tiempo se hubiera detenido un segundo. Era lo que Petunia Evans solía escupirle a Lily. Y después, lo decía también sobre Harry, cuando podía. El término tenía una carga que no era evidente para los demás, pero Severus la conocía bien. Demasiado bien. «Cada quien puede usar o no usar la ropa que desee», dijo Selene, más seria ahora, sin saber que acababa de tocar una fibra en su padre. «Es más, hay quienes ven la ropa como algo antinatural. Y no la usan. Aunque sí, es raro. Pero si lo piensan, durante la era del hielo, los humanos primitivos no tenían pelaje como otros animales. Tuvieron que adaptarse cazando por pieles. Para sobrevivir». Hermione levantó una ceja. «¿Estás sugiriendo que algo o alguien provocó que los humanos nacieran sin pelaje? ¿Como una manipulación externa?». Selene asintió lentamente. «Tal vez magia, tal vez. Algo más antiguo. Hay teorías que dicen que fuimos intervenidos genéticamente. Que la magia es una consecuencia de eso. Y también, que las diferencias entre magos y muggles no son naturales». Harry hizo una mueca. «Eso suena a teoría de conspiración». Ron, aún incómodo por el tema de las tangas y las ropas, murmuró. «¿Y si no teníamos pelaje porque íbamos a vivir en la playa y alguien nos cambió de zona?». Todos lo miraron. «¿Qué?», agregó encogiéndose de hombros. «También tengo ideas a veces». Severus por su parte seguía meditando. Su mente no estaba del todo en la conversación. «Bicho raro». Esa frase había abierto una herida vieja,
pero también le recordó por qué protegía tanto a Selene y, aunque no quisiera admitirlo, a Harry. El problema no es la ropa, dijo al fin, con tono bajo pero firme. El problema es quien usa la diferencia como excusa para discriminar. Esa palabra no debería ser usada jamás. Selene lo miró en silencio. Harry pareció entenderlo. Hermione, sensible como era, asintió. Ron. Bueno, él simplemente dijo. Yo solo digo que si alguien va sin ropa que lo avise, para mirar a otro lado. Eso es cortesía básica. Si bien tiene derecho de no usar ropa, también otros tiene derecho de no verlo sin ropa. La tensión se rompió en una risa general. Pero en el aire quedó suspendida una reflexión más profunda, nacida de un simple comentario, una palabra aparentemente inocente. Y el mar ilusorio volvió a ondear, ocultando tantas cosas bajo su superficie. Severus, aún con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido, observaba a su hija con esa mezcla de curiosidad y sospecha que solo un padre con muchos secretos puede tener. ¿De dónde aprendiste eso?, preguntó, su tono seco pero intrigado. Selene le lanzó una mirada entre traviesa y culpable, encogiéndose apenas de hombros. He leído mucho. Y también he visto cosas. Aunque, bueno, una buena cantidad de eso fueron novelas, dijo, haciendo comillas con los dedos. Que, sinceramente, es mejor no verlas. Jejeje. ¿Entiendes? No verlas. Harry parpadeó. Ron soltó una risa tonta. Hermione suspiró. Severus entrecerró los ojos, sin pizca de humor. No considero adecuado ese tipo de cosas, dijo él con una frialdad que podría haber congelado el mar ilusorio de la maleta. ¿Y qué novelas has visto exactamente?, añadió, con una ceja alzada, como si esperara una lista para castigarla después. Selene contuvo la risa y respondió con fingida inocencia. Latinas refritas. Todos la miraron confundidos. ¿Qué?, dijo Harry. Refritas, repitió Selene. Es decir, novelas latinas que son secuelas o copias de otras. Pero con pequeños cambios. Como cambiarle el peinado al protagonista y ya es una historia nueva, explicó con una risita burlona. Y entonces, con un movimiento de su varita, creó una ilusión, una serie de escenas rápidas, dramáticas y exageradas. Mujeres llorando bajo la lluvia. Hombres quitándose el sombrero con rabia. Gritos de no puede ser, tú eres mi hermana gemela perdida. Y por supuesto, muchas cachetadas. Pero lo más gracioso fue cuando una imagen fija apareció, una mujer de cabello oscuro, vestida de negro, con mirada intensa. Abajo decía el título. María Dolores. Y de fondo comenzó a sonar una canción dramática con trompetas. Yo soy María Dolores. Tan llena de secretos y misterios. Selene no pudo evitarlo, estalló en carcajadas. No puedo creerlo, yo soy María Dolores, dijo doblándose de risa. Ron la imitó, riendo fuerte. Hermione intentó mantener la compostura, pero le temblaban los labios. Harry sonreía, divertido pero confundido por completo. Severus, por su parte, la miró como si no supiera si debía reprenderla o pedirle que apague esa aberración Muggle de inmediato. A veces me preocupa más tu imaginación que tus planes secretos, murmuró al fin. Y eso que no has visto La Pasión de Mariana del Monte Sagrado, bromeó Selene, con una reverencia falsa. Severus giró sobre sus talones con la túnica ondeando tras él. Si esa canción vuelve a sonar, me largo al bosque prohibido a tomar el té con Aragog, gruñó. Las carcajadas se reanudaron. Y por un momento, el drama de las novelas se quedó corto comparado con la comedia real dentro de esa maleta encantada. Selene, tras haber reído por la comedia de las telenovelas, cambió de tono rápidamente. Su voz se volvió firme, seria, incluso con un aire de madurez que hizo que el grupo dejara de reír poco a poco. Me fueron útiles para aprender español, dijo con solemnidad. Pero eso sí, no crean todo lo que ven ni escuchan. Duden de todo.
Menos del dudar. El silencio cayó por unos segundos. Hasta Ron parpadeó sorprendido. ¿Aprendiste español por las novelas?, preguntó Hermione, sin saber si debía sentirse impresionada o preocupada. Sí, respondió Selene con una media sonrisa. Puedo leerlo, escribirlo. Aunque algunas canciones me ayudaron más que los diálogos absurdos. Severus, que ya había dado un par de pasos alejándose, se detuvo. Lentamente giró sobre sus talones, como si algo le hubiese llamado la atención de forma especial. Sin decir una palabra, hizo aparecer entre sus dedos una hoja escrita con una elegante caligrafía. La extendió frente a Selene sin mirarla. Léelo, ordenó con tono neutro. Selene tomó la hoja y comenzó a leer en español con una pronunciación decente, aunque a veces pausaba en algunas palabras más rebuscadas. Mezcla la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremoso. Añade los huevos uno a uno y sigue batiendo, leyó en voz alta, luego alzó una ceja. ¿O querías que la traduzca al inglés? Snape la miró un segundo en silencio, y por dentro no pudo evitar pensarlo. Esta niña. Sin duda es hija mía. Sí. Tradúcela, dijo, reprimiendo una sonrisa que solo Hermione detectó. Selene asintió y comenzó a traducir fluida pero meticulosamente, revelando paso a paso una receta detallada de galletas de mantequilla. Al final del todo, levantó la vista, confundida. ¿Quieres que las prepare? El rostro de Severus Snape era una mezcla de impasibilidad y una pizca de algo más. ¿Nostalgia? No respondió al principio, pero luego dijo. Me interesa saber si puedes seguir instrucciones escritas con precisión. El sabor será secundario. Harry, Hermione y Ron compartieron una mirada, esa era probablemente la forma más Snape de pedirle a alguien que hornee algo. Selene, con una sonrisa que desmentía sus ojos brillantes, tomó la receta. Entonces, padre, prepararé las mejores galletas que Hogwarts haya probado. Solo no te envenenes con el azúcar. Severus soltó una especie de bufido mientras se alejaba, y al pasar junto al trío murmuró en voz baja. ¿Y si dice que son sin gluten? Escóndanlas. Ron parpadeó. ¿Qué es el gluten? Algo que arruina el sabor, respondió Snape sin girarse. Y así, entre recetas, sarcasmo y más secretos de los que cualquier persona cuerda toleraría, Hogwarts vivía un momento de inusual calidez. Y algo olía, aunque aún no se cocinaba, a familia.